no van a creer. Entonces, como este tipo de personas no van a creer, las ansiedades y las situaciones de la misma vida no los dejaron confiar. Es lo que dice la palabra. Dicen que hay un tipo de semilla que solamente por un momento germina y ya después se acaba. Después dice que hay una semilla que da vida al principio, pero después las ansiedades, el diario vivir lo acaba. O sea, son personas, aquí dice, o sea, Jesucristo lo resume diciendo, aquí solamente existen dos tipos de personas, los que van a creer y los que no van a creer. Pero dentro de los que no van a creer están ese tipo de personas que al principio parece que sí van a creer, pero después las ansiedades y el diario vivir los acaban. O sea, o sea, obviamente están dentro del grupo que no van a creer. Este tipo de personas definitivamente no van a creer. O sea, están dentro del grupo que no van a creer. Porque lo vuelvo a repetir. Dice Jesucristo que hay dos grupos. Aquellos que van a creer y aquellos que de plano no van a creer. Así lo dice la palabra de Dios. Aquellos que van a creer y no van a creer. Y aquellos que no van a creer. Entonces, dentro de este grupo de los que no van a creer, están aquellos que parece que van a creer. Pero finalmente, las ansiedades y el diario vivir, pues, hacen que definitivamente no crean. De plano. Entonces, este tipo de personas definitivamente están en el grupo de los que no van a creer, pero parece al principio que sí van a creer, pero después las ansiedades y los problemas del diario vivir pues hacen que dejen de creer. Y lógicamente este es un lenguaje muy simbólico, porque realmente no es que las ansiedades los hayan acabado, es que simplemente para ellos, sus problemas, sus dificultades, eso era más importante que Cristo. Y desde luego, en la traducción judía, esto solamente no, es más, esa traducción es más para darnos cuenta del peso de, de que es algo bastante duro. Porque mira, cualquiera podría decir, no, pues qué triste caso, ¿no? O sea, una persona que, pues la ansiedad, o sea, el diario vivir hizo que dejara de creer. O sea, pobre hombre, ¿no? Pobre mujer, pobre persona. O sea, velo, ¿no? O sea, las preocupaciones fueron tan grandes que dejaron de creer. Ok. Solamente hay una situación aquí. Eso no es pretexto. Porque ¿sabes lo que estamos diciendo? Que fue más importante mi ansiedad, mi miedo, que Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner nuestra seguridad en otras cosas menos que en Dios, parece que no, de momento, al principio parece que no es algo malo, parece que estoy siendo muy racional, parece que pues estoy haciendo mi guardadito, mi bono, parece que pues bueno, ya tengo seguro médico, ok, de momento parece que no es algo tan malo, ¿no? Hasta se podría decir que soy una persona precavida, como dice el libro de Proverbios. Pero conforme va pasando el tiempo y nosotros seguimos manteniendo esa seguridad en cosas que no, en otras cosas, y Dios ha dejado de ser nuestra única seguridad, en ese momento se está convirtiendo en algo insultante hacia Dios. Porque como te lo vuelvo a repetir, Jesucristo dice que solamente existen dos tipos de personas, aquellos que van a creer y aquellos que no van a creer. Pero dentro del grupo de los que no van a creer están aquellos que las ansiedades y los problemas del diario vivir pues fueron más importantes que Cristo. Esta es la traducción más fiel. Esa es la traducción, lo que realmente se quiere decir, porque no podemos irnos por el simbolismo, porque el simbolismo no es eh, no es lo que en el contexto Cristo quiso decir. O sea, él no se refería o no iba tras el simbolismo. Esto era simplemente para dejarnos muy claro lo que él quería decir, que son personas que sus preocupaciones fueron más grandes que Cristo. Y de verdad te digo, o sea, aparentemente nosotros lo vemos como algo sencillo, pero el peso de la traducción nos deja ver que esto es algo bastante grave, porque es una persona que decidió hacerle más caso a sus preocupaciones, a sus dificultades, que a Cristo. Y precisamente esto lo llevó a decidir vivir una vida
en la cual Dios dejara de ser más importante, dejara de ser todo y sus preocupaciones se volvieran más importantes. Entonces cualquiera podría decir, pues qué inconsciente, ¿qué no ves que tenía problemas? No, para él fueron más importantes sus preocupaciones. O sea, Cristo aquí es muy fuerte, o sea, el peso de la traducción es muy fuerte. Es decir, ¿sabes qué? Pues no me importa, ¿sabes qué? O sea, tú y tus problemas fueron más importantes que yo. Así que estás fuera. No eres cristiano. Estás fuera. O sea, estás condenado. ¿Por qué? Porque tus preocupaciones fueron más importantes que yo. O sea, yo recuerdo, para ilustrar este punto, recuerdo que una vez había un joven que lo decía con mucho orgullo de, no, pues es que mi mamá luego como que no quiere creer. Ah, pues yo siento feo porque le digo, ay, es que mamá, pues tú confía, Dios está contigo. O sea, ajá, dice, ay, mi mamá, y dice, y Dios ahí está como un padre amoroso ahí queriéndola abrazar y diciéndole, yo estoy contigo. Ella no confía, pero pues Dios ahí está. ¿Sabes qué? Que eso se oye muy lindo, pero eso es una ofensa hacia Dios. Que tus problemas sean más importantes que Él. Eso es una ofensa. Y mira, hermanos, yo no estoy hablando de la iglesia, porque lógicamente aquí no faltará el que usa esto para decir, ¿ya ves? Por eso desvívete en la iglesia. Mira, la iglesia es una cosa, el servicio es una cosa, el texto no está hablando del servicio y Dios no es la iglesia, O sea, la iglesia, el servicio a la iglesia es otra situación. Y déjame te adelanto y te digo que una cosa es tu amor, tu reverencia hacia Dios y otra muy diferente el servicio hacia Dios. Dios en toda nuestra vida tiene que ser absolutamente todo. Pero como te digo, o sea, este chico pensaba que pues, o sea, mi mamá no confía en Dios, o sea, no lo cree. Es algo hasta lindo, ¿no? Porque Dios le va a tener que demostrar su amor. Mira, eso es algo ofensivo hacia Dios. Que nosotros no aprendamos a confiar en Él. Eso es una ofensa. Y de verdad, cuando ves el peso de la traducción, es una ofensa muy grave. Muy, muy grave. Así que no es que cristianos y sus preocupaciones fueron más importantes. Pues no, o sea, para ellos fueron más importantes el infierno. Fueron más importantes sus preocupaciones y por lo tanto el único lugar es el infierno. Así lo dice. Entonces mucha gente pone de pretexto su ansiedad, sus problemas, porque necesito una seguridad. Pero también está la pecaminosidad humana. O sea, naturalmente no me falta nada y aún así nada más porque yo quiero voy a buscar otra seguridad. Mira, hay algo que se esconde muy, muy adentro, como un tumorcito, una manchita muy, muy por dentro de nuestros órganos, de nuestros huesos, muy por dentro. Y esa manchita pues es el pecado. Entonces en este corazón de incredulidad sí puede estar encabezado por la ansiedad, por lo que sea, por el necesito una seguridad, pero lo que está encabezado es esa maldad. Entonces cuando nosotros estamos dándole lugar a esa preocupación, eso, lo único que estamos haciendo realmente es dándole lugar a esa maldad que está dentro de nosotros y que nos dice, pues yo no necesito a Dios. Porque créeme que el que su ansiedad es primero está diciendo, yo no necesito a Dios. O sea, él está diciendo, a mí qué me importa que haya un Dios. Yo no quiero confiar en Él, yo estoy preocupado porque necesito un seguro médico y eso. Ahora, Dios nos ha dicho claramente, como dice en el libro de Romanos, que nos está esperando la glorificación, que nos está esperando nuestra, así lo literal, valga la redundancia, nos está esperando nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es irnos con Él. Lo decía el domingo el pastor Ariel en un excelente sermón que espero pronto compartírselos. O sea, esa es nuestra esperanza. En su estudio teológico y exegético que hacía del texto, eso era lo que dice la palabra. Nuestra esperanza no es las cosas se van a poner bonitas. Hay gente que usa el libro de Habacuc para decir que todo se va a poner bien bomba este año porque aunque tardare la esperanza. ¿Y sabes qué? Allá Habacuc no está hablando en ningún momento de que las cosas se van a poner bomba. Está hablando de la llegada de Cristo. Y cuando Cristo nos habla de lo mejor que va a venir hacia nosotros, está hablando de la glorificación cuando estemos con Él. Entonces quiere decir que lo peor que nos pudiera pasar en esta tierra, que sería fallecer,
ya no importaría. Porque nuestro lugar es con Cristo. Nuestra eterna morada es con Cristo. Entonces, nosotros no tenemos nada de qué temer, porque Dios sustenta nuestras vidas. Y si Él decide que ya nos vayamos, perfecto, porque nos vamos con Él. Pero entonces, cuando yo estoy no decidiendo confiar en Él y tomo el lugar que tomó Israel en el pasaje, de empezar a poner mi confianza en otras cosas que no es en Dios, empiezo a buscar otras cosas que no son Dios, lo único que estoy diciendo es: Señor, yo no te necesito. O sea, Dios, yo no te necesito. ¿Sabes lo que se está escondiendo? La máscara que se está escondiendo detrás de esa preocupación, la farsa que está detrás de esa preocupación, detrás de esa ansiedad. ¿Sabes la pantalla que está detrás de esa preocupación, es que yo no puedo confiar en Dios, me cuesta, es que, mira, yo la verdad quiero confiar, pero me cuesta, es que yo creo, como decía este chico, es que yo creo que mi mamá tiene otro Dios, porque la verdad el mío es mi Dios y ella no confía. Entonces lo que hay detrás de esa máscara es que yo no confío en Dios, lo único que hay es un sentimiento, es el pecado diciendo: ¿sabes qué, Dios? Yo no te necesito. Y voy a buscar otra seguridad. Y este es el deseo central de que todos aquellos que deciden poner su seguridad en otro lado, de Dios, yo no te necesito. Ya por fin, ya quitándonos las máscaras, quitándonos la pantalla, es diciendo: ¿sabes qué? Dios, no te necesito. Entonces lo que está detrás de la ansiedad, de todo eso, es un sentimiento de: Señor, yo no te necesito. Al médico sí, porque el médico me va a sanar. Al Banco de México sí lo necesito, porque él es el que me da de comer. A la universidad sí la necesito, porque ella es la que me va a dar una carrera. Pero a ti, Dios, a ti no te necesito. Entonces, que no sea Dios ese Señor, pues yo busco otra seguridad. Y la situación es que este mundo lleno de incertidumbre no tiene ninguna seguridad para ti. Entonces, si tú crees que racionalmente vale la pena que Dios no sea todo, y vale la pena dejar que ese sentimiento pecaminoso de Dios, yo no te necesito, está bien, no, porque este mundo no tiene nada de qué ofrecerte. Entonces decir: Dios, yo no te necesito, ¿qué es lo que realmente está en el corazón del ser humano? ¿Y qué es lo que realmente está hablando? Dios, yo no te necesito. ¿Qué es lo que está detrás de cada ansiedad, o sea, ese sentimiento pecaminoso que está en nosotros? ¿Y qué es lo que está hablando, diciendo: Dios, yo no te necesito? Eso es lo que está detrás de todo. El decir: Dios, yo no te necesito. Si tú crees que eso está bien, el dejar que ese sentimiento pecaminoso que dice: Dios, yo no te necesito, ¿está bien? No, no está bien. Porque este mundo no tiene ninguna seguridad. ¿Sabes? Este mundo es como un trapecista que se pone a caminar en el cablecito, pero abajo no hay red. Pero él está confiado que abajo hay una red, no hay nada. George Whitefield decía que este mundo es como un hombre ciego caminando con su bastón en un camino de perros rabiosos. A ver a qué horas le pega a uno, porque eventualmente le va a tener que pegar a un perro rabioso y el otro se le va a aventar. No hay ninguna seguridad en este mundo. Y dejar que ese pensamiento pecaminoso de Dios, yo no te necesito, que es el que está detrás de la ansiedad, del miedo y de todo eso, no tiene ningún sentido. Porque este mundo no tiene nada. Entonces, ¿quién va a ser tu seguridad? ¿Qué otra cosa que no sea Dios? ¿Quién será tu seguridad? ¿Quién te dará la verdadera seguridad en este mundo de incertidumbre? Y obviamente esto nos lleva a nuestro segundo punto, donde Dios hace una analogía de Israel y de Jacob.
Porque eventualmente con esto que vimos en nuestro primer punto estaban tomando un mal camino y haciendo los mismos delitos que los cananitas antes de que llegaran a Egipto, a Canaán. Entonces aquí hay dos cosas. La primera es Dios toma la analogía de Israel, porque era común en la cultura judía tomar los ejemplos de grandes personalidades y decirles, bueno, mira, toma el buen ejemplo. Eso también era común en las culturas de Medio Oriente, ¿no? Como lo vemos en Troya y así, de que, pues, para educar al niño, para educar a la persona, solamente le cuentan una historia de un gran héroe, pues para motivarte a que seas así. Entonces esto se puede decir que es un hebraísmo de la cultura judía para que, eh, pues para que Israel entienda. Esto lo vemos en Proverbios. La segunda razón es porque literal Dios les está diciendo, no tomen el mal. No tomen el mal. O sea, ya ellos lo hicieron, tú no lo hagas. ¿Para qué te equivocas? O sea, Israel se equivocó en el desierto, Jacob se equivocó. ¿Por qué te tienes que equivocar tú? Y mira, aquí se ve un extraordinario llamado de parte de Dios para que Israel deje su pecado y se vuelva a él. Porque él lo agarra y dice, bueno, pues no quieren entender, pues órale a la fregada, no quieren entender. Hagan lo que quieran. No. Les muestra los errores que ya se han cometido para decirles, vean, a ellos les fue mal. Quisieron vivir su vida por su cuenta. Porque fue lo que hicieron. Israel sale de Egipto y no sabes qué me vale, yo quiero volver a Egipto. O sea, ¿qué es esto? Dios, ¿para qué? Pues nos quiere matar. Jacob agarra y dice, total, pues yo voy a robarle la primogenitura a mi hermano. Finalmente, pues yo puedo hacer lo que quiera. O sea, ellos hicieron lo que quisieron, tomaron su propio camino. Pero ustedes no cometan ese error. Lo que veíamos en nuestro primer punto, no cometan ese error, o sea, ustedes no cometan ese error. Como dice el libro de Hebreos, el Espíritu Santo habla hoy, no cometan ese error. O sea, ya vieron en el primer punto lo que el pensamiento pecaminoso de Dios, yo no te necesito. O sea, dejar que aflore Dios, yo no te necesito. En un mundo que solamente es pura incertidumbre, que está destinado a la destrucción, en un mundo que no hay absolutamente nada, ¿tiene sentido confiar en este mundo? Obviamente no, y de la misma manera no cometamos ese error que cometió Israel. No tenemos por qué cometer ese error. Y esto, cuando nos damos cuenta, teológicamente, Dios nos está diciendo, esto es amor. Esto es amor. Como decía C.S. Lewis y Harry Grader, cuando vemos toda la gramática hebrea y judía, aramea y griega que hay en toda la escritura, y la trazamos perfectamente bien, obviamente, llevados de la mano por el Espíritu Santo, solamente podemos notar esta teología, el amor de Dios. Sin embargo, vemos en el texto, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido y he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Entonces, Israel se sigue vanagloriando en su falsa seguridad. Sí, de paso, pues lo entendieron. Y también es buen momento para tocar esto. De paso, ellos no entendieron y ahora nosotros entendemos. ¿Nosotros entendemos o tampoco? Y Dios tiene que recurrir a un arma bastante triste. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. Aquí en el contexto, Dios menciona el Sukkot, una fiesta que se hizo para recordar la esclavitud en Egipto. Y la traducción nos muestra algo bastante grave. Porque es Dios diciendo, ahora pues van a vivir un verdadero Sukkot. O sea, ya no van a vivir una fiesta.
que literal la van a volver a vivir, porque volverán a la esclavitud. O sea, como dice, siendo hasta sarcástico Dios, diciendo, mira, tanto, porque ya hemos visto en el contexto de Oseas, que ellos querían vivir en la religión, o sea, ellos decían, sí, Señor, no importa que te fallemos, pero queremos seguir haciendo sacrificios, queremos seguir viviendo en la religión. Entonces Dios les dice, sobres, vale, chido, como decimos en México, vale. ¿Ustedes quieren vivir en el pecado? ¿Ustedes quieren vivir en su religiosidad? Muy bien, ahora van a vivir un verdadero Sukkot, porque van a volver a la esclavitud. Así les aseguraba que van a terminar de una manera humillante. Y así lo dice el pasaje, es Galat iniquidad. Ciertamente vanidad ha sido en Gilgal, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones. O sea, sus absurdos altares. Galat es piedra, piedra sobre piedra. La Vulgata latina o la traducción griega nos recuerda las palabras de Jesucristo, ¿no? No quedará piedra sobre piedra, o sea, no quedará nada sobre nada. Cuando él dice no quedará piedra sobre piedra, eso era algo muy común de los hebreos y obviamente de los arameos y en aquel entonces del griego, para especificar no quedará nada sobre nada. O sea, si alguien decía no quedará piedra sobre piedra, pues de que no quedará nada. Cuando alguien decía destruyan y que no quede piedra sobre piedra, es que no quede nada. Y obviamente los griegos tenían esta traducción de piedra sobre piedra, nada. O sea, ellos, no, yo soy poderoso y realmente no tiene nada. Y hasta aquí se compara la generación que él sacó de Egipto en Éxodo y se muestra el ejemplo de Jacob y el lamentable comportamiento de Israel para decirles, sí, ellos tomaron el mal camino, pero decidieron volverse a mí. Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Entonces aquí muestra que Jacob no continuó el mal camino y el pueblo de Israel se equivocó, sí, y esa generación murió y la segunda generación sí entró a Canaán. Así que aquí hay dos puntos de aplicación muy importantes. El primero es que fallaron, pero tomaron el camino correcto. O sea, Dios nos está diciendo, féanlos. O sea, Dios usaba esta ilustración para decirle a Israel, sí, mira, ellos fallaron como tú, pero ellos tomaron el camino correcto como tú no lo estás haciendo, para que tú sí tomes el camino correcto. Así que esto es más claro que el agua. Volvernos a Dios. Cuando Jacob vivió su vida como él se le dio la gana, y cuando estuvo en Peniel, que vio a Dios, él lo dijo, he visto a Dios. Cuando Job estuvo ceniza, tirado en la tierra, y pudo ver la gloria de Dios, conoció a Dios, dice, de oídas te había oído. O sea, nada más eras el Dios de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Volvernos a Dios. Y el segundo punto de aplicación es, no usemos pretextos, porque en el libro de Ezequiel se nos muestra que los judíos salieron muy teólogos a decirle a Dios que la razón por la que ellos estaban sufriendo era por sus padres. Porque dice la escritura, o sea, ellos malinterpretando textos, porque esos sí eran teólogos y teólogos graduados para malinterpretar textos. Malinterpretan el texto y le dan esa mala interpretación a Dios de, es que aquí dice que tu palabra, que nuestros hijos, no, a ver, aguanten. Aquí lo que dice mi traducción, lo que dice mi palabra, dice Dios, es que si el familiar, si el que sigue y el que sigue de esa familia se empeña en seguir esos pecados, pues yo lo voy a seguir castigando y castigando, y si el hijo también, pero en ningún lado yo estoy diciendo que el otro le va a heredar, ni de donde sacaron esas tonterías, ni esa falsa teología de las maldiciones generacionales, que eso no es cierto. O sea, esté responsable de tus pecados. Nada de que, es que mi abuelita me heredó una maldición generacional de tener un carácter bien payaso. No es cierto, hija, eres payasa y ya. Así te gusta hacer. Es que mi papá era bien mentiroso y entonces por eso me heredó el espíritu de mentira. No es cierto, tú eres un mentiroso. Pero no nos hacemos responsables. ¿Y sabes qué hacemos? Maldiciones generacionales.
Desde que salieron las maldiciones generacionales, ya nadie es responsable de lo que hace. Ahora hay que echarle la culpa al abuelito, hay que echarle la culpa al tío, hay que echarle la culpa a los demás. Y yo como siempre lo he dicho, y yo no me meto en estas tonterías porque es lo que son tonterías. Pero yo simplemente te lo digo con mucho respeto. De verdad, Dios es más poderoso. Perdón, el diablo es más poderoso que Dios. Porque cuando tú dices que una maldición generacional te atormente, que quién sabe qué, tú estás diciendo simplemente que Satanás es más poderoso que Dios. Esto jamás es verdad, jamás va a ser real, para nada. O sea, esto es imposible. O sea, como lo dice el Salmo 2, ¿no? O sea, si el mundo quiere creer que Dios está perdido, que Dios está derrotado, que lo crean, ese es su problema. Dios reina y Dios es el Señor. Y también hay gente que cree que Satanás es más poderoso. Bueno, ese es su problema. Pero lo cierto es que esas tonterías de las maldiciones generacionales, no. O sea, nada de que mi abuelita me heredó esto, o mi papá era así, me heredó el espíritu que de la quién sabe qué. No es cierto. No es cierto. Hazte responsable. Y Dios, cuando le traen esa mala interpretación en Ezequiel, Él les agarra y le dice, no. Ustedes son responsables. Si el hijo pecare, yo juzgaré al hijo. Pero si el hijo hubiese venido de una mala familia y el hijo decide caminar rectamente, yo no lo juzgaré. No agarra y dice, no, sí, cierto, tu abuelito era brujo y ahora ya te heredó la brujería. No agarra y dice, es que tu abuelita era bien sangrona, era bien payasa y ahora por eso tú eres bien payasa. No, eres payasa porque así te gusta ser. Eres grosera porque así te gusta ser. Nada de que me lo heredó mi abuelita o mi papá. Es que mi papá era bien sangrón, era bien payaso, era bien altivo, era bien creído y por eso me heredó el espíritu de creído. No, es porque eres una creída. Esas son tonterías. Y obviamente esto le cae como anillo al dedo a muchos disque pastores y disque predicadores, porque de aquí sacan temas de la maldición generacional. No es cierto. Hazte responsable de tus pecados. Hagamos responsables. Así que Israel no valoraban su libertad. También es buen momento para hablar de esto. Dios les concedió a Israel la libertad y al pasar del tiempo ellos anhelaron otra vez volver a la esclavitud. No, ¿a qué hora no lo dijeron? No, claro que sí. Porque cuando yo no valoro la libertad que Dios me dio, cuando yo no valoro de dónde me sacó Cristo, como decía Paul Washer, yo veo personas que se llaman cristianas y que vienen y me dicen, Dios me salvó y siguen viviendo igual. Y yo les pregunto, ok, dices que Dios te salvó, ¿verdad? Sí, hermano, ok, Dios te salvó. ¿Y sigues viviendo igual? Sí, hermano, sigo viviendo igual. Ok, pero dices que Dios te salvó. Sí, Dios me salvó. ¿Dios te salvó de qué? Si sigues viviendo igual. ¿Dios te salvó de qué? Si sigues viviendo igual. Entonces, nosotros no valoramos nuestra libertad. No valoramos que Dios nos haya salvado del pecado. No, yo sigo pensando en mi pornografía. No, yo sigo pensando en mis groserías. No, yo sigo pensando en ver a cuanta chava pase. No, yo sigo pensando en transear. No, yo sigo hablando mis groserías de siempre. Entonces, pues cuando tú sigues aferrando a tus placeres y tus placeres son más importantes que Dios, lo único que estás diciendo es que no quieres esa libertad. Señor, regrésame a la esclavitud. Porque cuando vives aferrado al pecado y tus placeres, no importa qué tan dañinos sean y qué tanta amenaza del juicio de Dios esté sobre ti, tus pecados y deseos, no importa el juicio de Dios y qué es lo que vaya a venir, a mí no me interesa primero mis placeres. Así pensaba Israel. Pero esto solamente nos diagnostica el pensamiento de todo ser humano. O sea, que nos podemos aferrar a nuestros pecados y placeres sin importar las consecuencias. Y todo esto obviamente para que tú entiendas este error de aferrarte a tus pecados por encima de Dios. Y de verdad, o sea, los seres humanos, de veras que tendemos esa tendencia tan autodestructiva, aferrarnos a nuestros placeres, aferrarnos a nuestros pecados.
que finalmente nos van a acabar destruyendo, porque la paga del pecado es muerte. Y no me importa que el juicio de Dios esté sobre mí. ¿A mí qué me importa? Total, Él me perdona. Como decía Alejandro Pelufo, ¿no? Para muchos Dios nada más es una super pintura, bien hermosa, bien guapa, bien linda. Ay, vamos a tirarnos, vamos a llorarnos, vamos a revolcarnos, ¿no? Ahí en el piso, como como los neopentecostales y carismáticos, ¿no? Me revuelco y me tiro, o sea, no me he transformado, sigo siendo la misma persona sangrona, sigo siendo el mismo mal hombre, la misma mala mujer. Vamos, pero eso sí, me voy a tirar, me voy a revolcar, me voy a azotar en el piso, voy a hablar en lenguas, voy a cantar en lenguas. A cada rato, cada 5 minutos voy a estar platicando y en lenguas, y voy a estar gritando y eso, pero sigo siendo la misma malagradecida, sigo siendo el mismo malagradecido, sigo siendo la misma mala hija, sigo siendo el mismo mal hijo, sigo siendo el mismo mal hombre. O sea, no he cambiado, pero eso sí, ¿qué tal me revuelco en el culto? ¿Verdad? Por eso Dios es una gran pintura, pero realmente no estoy cambiado, mi vida no está cambiada. Es mentira todo lo que hago. Es ridículo lo que hago. Por lo tanto, de verdad, los seres humanos tenemos esa tendencia a aferrarnos a nuestros pecados y a nuestros placeres, sin importar las consecuencias, sin importar que Dios esté viendo, sin importar que diga, oye, pues yo te puedo juzgar en cualquier momento, puedo derramar mi ira sobre ti, pero no me importa. Mis placeres son primeros, mis deseos son primeros. Yo quiero hacer mi berrinche, para mí es más importante mi rabietita, para mí es más importante mi berrinchito, para mí es más importante mis caprichos. Dios, tú no eres importante. O sea, para mí es más importante mis deseos. Fue lo que pensó Israel. Es lo que piensa, es lo que piensa mucha gente y es lo que podemos pensar muchos de nosotros. Y mis hermanos, como dice el doctor Sogel Michelén, ninguno de nosotros piense que no podemos caer en esto. Y si hemos caído, pidamos perdón. Y de verdad no pensemos que no podemos caer en esto, porque todos somos perfectamente capaces de estar en contra de Dios y de poner primeramente nuestros placeres, nuestros pecados y deseos antes que Dios. Así que no cometas este error de aferrarte a tus pecados por encima de Dios. Por eso no lo hagas. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por lo tanto hará recaer sobre él la sangre que él ha derramado. Todos aquellos y su Señor le pagará oprobio en aquellos años, y el ser avergonzado era una ofensa muy grave. O sea, todo el mal que hicieron, todos esos delitos que hicieron, no se van a quedar impunes. Todo lo que hiciste no queda impune, sino que Dios va a tener que juzgar, porque Él es el juez de toda la tierra, así lo dice Génesis. Y todos dicen, ¿y por qué Dios hizo esto? Ah, mi chavo, porque Dios es justo y Él solamente está aplicando su justicia. Y el último que tengo para decirte es, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, y toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad arroja de la arena, de la era, y como el humo que sale de la chimenea. El pastor Alejandro Pelufo, comentando sobre este pasaje, dice, para muchos, nuestra teología del pecado es esta. Tú peca, al cabo que Dios no dice nada. Es más, te perdona y te abraza como un hijo. Si tú piensas eso, lo único que estás diciendo es que Dios está pintado. Y muchas veces para nosotros en nuestro diario vivir, escuela, universidad, al igual que con Israel, Dios está pintado. Dios está pintado y por eso Él no puede ser mi seguridad. Dios, yo no te necesito. Dios, yo voy a seguir haciendo lo que quiera. ¿Qué me importa que me des un buen ejemplo? Yo voy a seguir haciendo lo que quiera. Como recuerdo que
había una joven que quería ser líder de jóvenes y cada 5 minutos hablaba en sus supuestas lenguas, cantaba en lenguas, se revolcaba en el piso, se revolcaba en el suelo, que Dios le hablaba, que Dios le revelaba sueños, que quería una generación de jóvenes que ora y yo quiero que se levanten y quiero ir a las naciones y quiero que Dios me use grandemente, pero pues le falta el respeto a su mamá, es una persona avara, el ego altísimo, criticando a los demás, como si ella fuera perfecta. Y no es verdad, pero ella quiere ser usada por Dios. Eso es hipocresía. Y eso es poner a Dios pintado nada más. Así que Dios no sea solamente el cuadro más lindo que tienes en tu casa, la pintura más bella. Que sea la realidad que tú tienes que vivir. Que Dios sea una realidad. De verdad, Dios no es una fantasía. Es la realidad totalmente revelada en el Salvador de toda la tierra, en nuestro Salvador, Dios en la carne, el Señor Jesucristo, el cual está aquí porque su palabra es proclamada, el trono de Dios abierto, y Él se mueve entre los 7 candeleros, la iglesia, para edificar a su pueblo y llamar a los perdidos a la salvación. Pero si tú te empecinas y dices, no me importa, y vas a tomar el mismo camino que Israel, ok, pero solamente te tengo que decir una cosa. ¿Estás perdido? ¿Has jugado con Dios? ¿Y solamente estás esperando el juicio de Dios y el infierno? Así lo decidiste. Conclusión. No te empecines en negar a Dios. No juegues con Dios. No te pongas en contra de Dios. Y es el momento de que corras a los pies de Cristo. Corre a Cristo. Huye a la misericordia de Dios, reconociendo que estás perdido. Y dile, soy el peor de los pecadores, estoy perdido y te necesito. Reconoce que estás perdido. Porque sin Cristo, por supuesto que estás perdido. Y obviamente, si tú corres hacia Cristo y le pides perdón, Él te salvará. Isaías 55:7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Dios se gozará contigo, como lo dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso Él se salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y no hay otro camino. Otro camino solamente te llevará al infierno. Jesucristo te da la salvación eterna. Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Padre, gracias en esta hora te damos por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, eres misericordioso y porque tú estás en la vida, tú estás con todos y cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con todos y cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra es proclamada, Señor, porque tú eres exaltado, Señor, y por lo tanto te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús tú te exaltes, Señor, y tú te glorifiques. Gracias porque eres bueno con todos y cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre. Aplica esta palabra con poder. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras transgresiones. Todo esto en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.